Un saludo amigos de la televisión, bienvenidos a los espacios donde atendemos a los vecinos de nuestra localidad. Aquí a mi izquierda y a su derecha de las pantallas, pues una persona que seguro muchos de ustedes conocen, Manuel Sánchez, también conocido como Manolo, Ojo Samper. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Álvaro, gracias por invitarme. Hoy Manolo está aquí con nosotros para presentarnos un libro, porque dentro de unos días va a ser presentado, lo han visto ustedes en la presentación de esta entrevista, va a ser presentado aquí en Vía del Río. Un libro, Manuel, que sale de tus manos con una intención muy clara, y ahí lo explica en la contraportada del libro, que dice así: si para triunfar en la vida encuentra algo que te apasione y conviértelo en una actividad rentable. Dice algo más, pero no, nos quedamos en principio con esta frase que yo creo que quiere decir mucho del libro: la pasión por la vida y la pasión por lo que te gusta y por la vida en sí, ¿no? La pasión por la actividad que desarrollas. Yo considero muy importante el trabajar o el tener una actividad, más que trabajar, en algo que te apasione. Porque si tú desarrollas una actividad que te apasiona, no te supone un trabajo, no te supone un esfuerzo, estás disfrutando de esa actividad. Y si encima esa actividad te repercute en que estás ganando dinero, que te permite desarrollar algo que te llene económicamente, o porque te dedicas a ayudar a personas, porque te dedicas a algo, para mí eso es lo mejor que hay. Eso te hace que tengas una vida fantástica y que te llene plenamente. Yo, Manolo, me gustaría primero preguntarte, antes de tocar un poco el contenido del libro, que supongo que lo mejor es leerlo y descubrirlo, porque así por encima, que tengo que confesar que no lo he podido leer, pero que con mucho interés me repasaré sus páginas, porque ha puesto también por la pasión por las cosas. Pero quisiera saber, Manolo, ¿qué te ha llevado a escribir este libro? ¿Por qué surge la idea y la necesidad de hacerlo? Pues mira, Álvaro, principalmente la idea surgió porque mi padre para mí fue una persona muy, muy importante, tal y como pongo en la dedicatoria. Está dedicado al maestro más importante de mi vida. Entonces yo quería rendir una especie de homenaje a su memoria. Quería plasmar, para que quede en el tiempo, su vivencia. Hay muchísimas personas que de aquí de Río pues lo conocen, han tenido contactos con él, hay quien lo estima. Hay también otras opiniones al respecto, pero para mí fue una persona muy importante. Yo aprendí muchísimas cosas, él me las enseñó de una forma indirecta, a través de las vivencias que iba teniendo y de cómo, al estar yo junto a él, pues yo iba absorbiendo esas vivencias, y después todo eso que yo aprendí de él me ha servido para llegar en la vida hasta donde he querido. Yo he puesto un tope y hasta ahí dije, ya no quiero seguir adelante. Porque tú llegaste a trabajar con él, porque te conocemos como fotógrafo, no sé si llegaste a trabajar en la carpintería. Sí, yo estuve trabajando con él, estaba estudiando, y a partir de los 15 años, durante el verano, las vacaciones de verano, pues yo trabajé un verano en la carpintería, después trabajé en la contabilidad, después trabajé otro verano también en ventas, en carretera. Todo eso lo cuento en el libro. Y todo eso pues a mí me ha ido haciendo una idea de los diferentes trabajos, de las diferentes actividades, y tal y como cuento en el libro, me he ido descubriendo mis porqué. El porqué, o sea, por qué quiero hacer esto o por qué no quiero hacer esto, es lo que te da la base para encontrar el cómo voy a hacerlo. Entonces yo, a través de esas actividades, pues descubrí cosas que no me gustaban, o aprendí una serie de vivencias que después pues las he utilizado. Por ejemplo, el verano que estuve trabajando en ventas, mi padre me saqué el carnet de conducir, me dio un coche, me dio un catálogo y dice, ale, a vender. Entonces a mí eso me abrió mucho. O sea, yo llegaba allí, una venta a puertas frías, que eso es muy difícil, y yo llegaba allí a las carpinterías, a los talleres, y procuraba que me compraran. Al principio no conseguía vender nada, pero descubrí una vida que yo no la quería para mí. Pero a la vez también aprendí cómo relacionarme con gente, cómo perder ese miedo a hablar con las personas, a llegar a una venta en puerta fría, todo eso, y después pues eso me ha servido a la hora de, por ejemplo, de mi fotografía, de mi tienda, de mis relaciones con los clientes, de cuando tenía, por ejemplo, que hacer un grupo de 100 personas, cómo dirigirlos, cómo ponerlos, cómo controlar, cómo... Entonces todas esas cosas para mí han sido muy importantes. O sea, indirectamente lo aprendí, él me lo hacía porque la idea que tenía era de que alguno de sus hijos se hiciera cargo de la fábrica, y entonces indirectamente pues me fue enseñando esas cosas.
Sin duda, recorrer estas páginas será recorrer ese principio de una historia que para Villa del Río ha significado mucho, como el inicio de la industrialización aquí en nuestra localidad. Villa del Río, un pueblo eminentemente agrario, se empieza a convertir gracias a personas como tu padre, que algunos jóvenes pues quizás no lo han conocido, pero que sí saben que en ese polígono industrial pues hay una estatua, un monumento al padre de Manuel Sánchez, que está aquí con nosotros. Manuel, ahora con estos tiempos en los que se nos invita a reflexionar cómo ha sido esa trayectoria industrial de Villa del Río, ¿tú cómo lo has visto? ¿Cómo fueron aquellos comienzos que tú los viviste? ¿Y qué valoración estás haciendo? Porque supongo que en la reflexión de este libro también aparecerá algo sobre la industria de la carpintería, Sí, ¿no? sí, bueno, el libro empieza contando los orígenes de mi padre, unos orígenes humildes, y como él, pues de forma indirecta también, igual que yo aprendí, pues aprendió a través de su padre, pero él tenía una serie de ideas innovadoras, y como esas ideas innovadoras pues le hicieron triunfar en la vida. Lo que pasa es que después la vida pues le dio una serie de golpes que lo tumbaron, y por eso es el título de Carpintero Fénix, porque por 3 veces se hundió y por 3 veces volvió a resurgir de sus cenizas. Yo encontré una similitud con lo de con la leyenda del ave fénix. Entonces, bueno, pues yo he visto los inicios, y los inicios eran pues muy duros. Yo he visto a mi padre que estaba fuera, por ejemplo, 10 días, que se iba a Barcelona, que se iba a Bilbao, que se iba a Pamplona. He tenido, por ejemplo, la carencia de tener un padre allí que lo sustituía mi abuela o mi abuelo. Y después he visto con mi padre, cuando llegaba, se volcaba plenamente con su hijo, para viajar, para atender, para interesarse por las actividades que estamos desarrollando, porque claro, él quería rellenar ese tiempo que había estado fuera por el negocio, porque el negocio le ocupaba muchísimo tiempo. Y después, bueno, pues he visto que muchas personas que le estiman, que aprendieron allí, que él con mucho gusto les ayudaba a salirse y establecerse por su cuenta. Y bueno, pues esas personas después consiguieron pues que el Villa del Río pues haya llegado a ser pues lo que hoy día es la Villa del mueble tapizado. Y para mí eso es una cosa muy importante. Eh, una Villa del Mueble que también tiene que renovarse y salir Sí, convertirse en ave fénix de nuevo. sí, 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 porque la crisis esta que estamos pasando es horrorosa. Yo me temo que los grandes almacenes que han venido, que venden muebles y que venden cosas, son los que están llevando a la ruina a muchas empresas de las que hay aquí, porque tienen unos precios con una basura, perdona la palabra, que venden de muebles que no tiene que ver con lo que fabrican los fabricantes de aquí, que yo los he visto, que si papel prensado, que si cosas esas, entonces eso no tiene que ver. Pero tal y como está la situación monetaria, pues mucha gente que compra con arreglo al precio, no con arreglo a la calidad, y eso pues me temo que es una de las causas de que hoy día pues muchas de las empresas están cerrando. Es una pena porque el montón de fábricas que aquí es pequeñita, y hoy día pues las cuentas ya casi con los dedos de las dos manos, las que han quedado. Entonces, Pues Manuel Sánchez está aquí con nosotros para hablando de este nuevo libro que tengo aquí en mis manos, Carpintero Fénix, un libro que habla de sus vivencias con su padre, con cómo triunfar un poco en la vida y apasionarse por las cosas. ¿Cómo has estructurado el libro? ¿Cómo lo has organizado? el Y, libro, Álvaro, como es mi primer libro, pues si lo miras desde un punto de vista objetivo, parece un poco caótico, porque hablo un poco de todo. Hablo un poco de negocios, hablo un poco de la sugestión de la mente, hablo de ventas, hablo de fotografía, o sea, digamos que ha sido un poco un popurrí que yo he hecho de mis conocimientos. Por ejemplo, a mí la fotografía me apasiona. Para mí ha sido mi trabajo durante 25 años, no mi trabajo, mi actividad. Trabajo no, porque para mí no era un trabajo. Yo, por ejemplo, llegaba un domingo, yo odiaba el domingo. Yo estaba deseando que llegase el lunes para irme a mi tienda, para atender a mis clientes, para revelar mis fotos, para hacer estudios, para hacer cosas. Entonces, ahí cuento un poco, pues, técnicas de fotografía, que hoy día es una pena porque ya todo el mundo con los móviles, yo uso móvil, yo hago fotos con el móvil, o sea, que yo soy el primero que cometo ese error, pero a pesar de que la hace con el móvil, la técnica sigue estando ahí. A la hora de yo hacer una fotografía de un paisaje, busco encuadres, busco luz. disparo es el disparo. El disparo es el disparo, independientemente del medio que use para captar la imagen. Entonces, bueno, pues la idea surgió, y después pues yo, la verdad es que la idea surgió hace unos años, hace ya por lo menos 5 o 6 años. El título se me ocurrió, agarrándome a la leyenda de la ave fénix, como te comentaba antes, y en principio yo hice una especie de fotolibro. Tengo muchísimas fotografías, porque
parte de que hoy día a mí me guste la fotografía tiene que ver también con mi padre, porque a él le encantaba la fotografía. De hecho, hoy cuento el primer encuentro que yo tuve con la fotografía, que lo que hice fue desarmar la cámara de fotos de mi padre y cargármela. Manolo, de luego, ha sido un gran emprendedor y que no te has quedado quieto, que a ti esto de los cambios laborales que se puedan surgir en la vida y el mundo del emprendimiento lo has aprendido ya la lección, ¿no? Sí, sí. No, de hecho, a mí me apasionan los retos. A mí se me presenta un reto y yo no me achico. Yo lo primero que pienso, el no ya lo tengo. Entonces voy a ponerme a ello y puedo conseguir o el no que ya tengo, pero también puedo conseguir un sí. Entonces a mí un reto nunca me ha cortado las alas. Manolo, ahora que se habla tanto de emprendimiento, de los jóvenes emprendedores, para Manuel Sánchez, ¿cuál es la clave de emprender, de perseguir un objetivo laboral o en la vida? Pues, sinceramente, para mí, Álvaro, la clave, como hemos comentado antes, es la pasión que tú le pongas a la actividad que desarrolles. Si tú te buscas un trabajo que te resulta pesado, que te cuesta trabajo levantarte por las mañanas, ahí nunca llegarás a triunfar hasta donde tú quieras. Tendrás unos límites porque te costará moverte en el asunto. Pero si tú dices, oye, a mí me encanta este tipo de negocio, me encanta este tipo de industria, me encanta esta actividad, le pones una pasión y tú mismo estás deseando, por lo menos te lo digo desde mi punto de vista, de lo que yo he vivido y de otras personas que conozco que también les ha pasado lo mismo. Entonces tú mismo te impondrás cada vez metas mayores, voy a subir un nivel, de forma autodidacta, de forma de buscando cursillos, de forma hoy día la gente que empiece lo tiene mucho más fácil que por ejemplo años atrás, décadas atrás, porque con el internet, con cursos online, con un montón de cosas, tienes muchísimo acceso a información, a estadísticas, a nuevos negocios. Yo conozco por ejemplo un amigo de donde yo he estado viviendo hasta ahora, que hace negocios por internet y simplemente vende una serie de artículos que los compra en China y los vende y está ganando una pasta y en su casa con el ordenador. Pero eso se le ha tenido que ocurrir. Y además es que el tío le encanta. Él se ha hecho su página web, le encanta todo, y lo ha aprendido de forma autodidacta. Aprendió a hacer su página, aprendió a hacer las pasarelas de pago, tiene ya conexión con los diferentes proveedores que hay para cobrar online, todas esas cosas. Pues hoy día hay muchísimas cosas y si tú lo que quieres es más una cosa de montar una industria, de montar otra cosa, pues también hay otras muchas posibilidades de contactar con proveedores. Yo, por ejemplo, en mi tienda contacté a través de internet con un proveedor de Italia. Yo no me tuve que desplazar, yo le hacía los pedidos por Italia, el proveedor me mandaba los palés de química y tal, me salían 3 veces más baratos que si los compraba un proveedor de aquí de España. Todo a través de internet, entonces hoy día pues tienes mucha facilidad de contactar y de moverte. Hay que buscarse la vida y al sofá no va a llegar. No, por supuesto. Si tú no te mueves, a tu casa a buscarte no van a ir. Oye, y ahí realmente, tú que supongo que hablarás con otros empresarios, que te has movido mucho en el mundo de los negocios, que hablas con gente, ¿hay muchas trabas para la gente que empieza o realmente las trabas las tiene uno mismo? Las trabas las tiene uno mismo, Álvaro, porque empieza con el miedo, y el miedo no te conduce a ningún sitio, el miedo te paraliza, el miedo hay que dejarlo a un lado, ya te cogeré luego, pero no quiere decir que no tengas miedo, porque si no tienes miedo eres un inconsciente. Hay que tener miedo, pero hay que controlar el miedo. Eso es el punto bueno. Y después las trabas, supuestamente, yo no he iniciado un negocio hace ya tiempo porque hasta hace poco que he tenido el que inicié, pero supuestamente por lo que yo leo ahora en los periódicos y tal, pues hay muchísimas facilidades para crear nuevas empresas, para acceder a ciertas ayudas, para acceder a ciertas opciones que te facilitan. Entonces yo creo que lo importante es lanzarse, es tirarse al agua. Mi abuela decía que el que no se moja no come peces, o algo eso, o que no se embarca no se marea, eso, ¿sabes? Que no se embarca no se marea. Entonces, si tú no te metes, pues nunca vas a saber si funciona o no funciona. Pero te repito, tienes que meterte y tienes que ir a por todas. No tienes que a ver si daño, o sea, no. Si tú vas con un piquito y tal, siempre vas a tener un miedo que te va a frenar. Y si no te frena, lánzate. Yo, por lo que he leído en los libros, que me encantan libros de empresa, de economía, de marketing y tal, pone que una persona con 30, con 35, con 40 años tiene tiempo todavía de arriesgarse a un negocio, de iniciar y de si se tiene que arruinar, empezar otra vez. Entonces, si tú tienes 20, 30, casi 40 años, métete, lánzate, que no pasa nada por si te arruinas, que después ya volverá otra vez a salir, siempre con pies de plomo. Yo, por ejemplo, he visto gente que conozco que tienen un problema que no saben administrar. Hoy día yo considero que es muy importante que tú sepas administrar tu empresa. No crear la empresa, sino administrar los ingresos y los gastos que tienes. Porque hay gente que se le va la olla.
Yo he visto que hay gente que se mete en un negocio, que empieza a ganar mucho dinero, me compro un cochazo, me compro un pedazo de casa y me meto hasta arriba. Y después le vienen las vacas flacas y como estoy viviendo al día, pues después lo pierdo todo. Y tienes películas al respecto, como no sé si habrás visto la película de ¿Quién quiere ser millonario? Sí. O El concursante. Hay películas por ahí muy buenas que te enseñan sobre ese tema. Entonces hay que ir con pies de plomo, hay que saber administrar, hay que saber con quién te relacionas, buscarte, si tú no sabes, pues búscate, como pone en el libro, como pone los autores que yo he leído, la bibliografía que tienes detrás, que tienes que rodearte siempre de gente que sepa más que tú. Ahí te cuenta, por ejemplo, te lo cuento en el libro, la historia de Henry Ford. Henry Ford llegó a ser un empresario muy importante en Estados Unidos en su época, y entonces Henry Ford, un día había mucha gente que le tenía mucha envidia, y le plantearon un reto y él lo aceptó. Le dijeron que una serie de estudiantes le iban a hacer una pregunta de cualquier tema y dijo, vale, no hay problema. Llegaron allí a la entrevista y Henry Ford le empezaron a hacer las preguntas. Entonces, cada pregunta que le hacían, él cogía pulsaba un botón, llamaba a uno de sus asesores y este le respondía a la pregunta. Y los otros se quedaron pasmados. Dijeron, bueno, ¿cómo se hace eso? Claro, yo no lo sé, pero estoy rodeado de gente que sabe mucho más que yo. Y esos son los que me asesoran. Yo me dedico a pensar. Y Henry Ford dijo una frase muy famosa, dice, pensar es el trabajo, es la actividad más trabajosa que hay. Por eso muy poca gente la hace. Me comentábamos sobre si conocemos la vida de millonarios, que sí las conocemos porque son muy famosas. También conocemos la gente que fracasa y también hay películas que hablan de estafa. La sociedad ha sido estafada, o vivimos también en esa dualidad del el triunfo y la estafa, tanto de... Yo ya no quiero entrar en política porque hablamos de triunfadores, de cómo triunfar, pero ¿lo de la estafa también es real o hay también mucha ficción? La misma sociedad nos estafa. Yo no quiero hablar de política porque ya te metes en otros derroteros que no... Política en la vida. Sí, pero no, porque yo no comulgo con nada de lo que hay. Es una pena. Es una pena porque, te digo sinceramente, desde mi punto de vista, la sociedad va tomando un rumbo muy turbio. Pero para triunfar también hay que evitar ese tipo de estafa, ¿no? La estafa, ¿no? No, hay que estar con el radar abierto y hay que estar informado. El saber es muy importante, el saber de todo. Por ejemplo, la estafa de los pagarés de los bancos, o la estafa de otra gente, esos que fueron famosos, los de la abeja, no voy a decir, ¿sabes? Hay mucha gente que ha caído ahí. Y a mí me daba pena, digo, qué pena que ahora esas personas que han invertido allí de buena fe, porque se han creído la publicidad, o se han creído el folleto que ha sido, y esta gente los han estafado, le han robado. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no estás enterado. Entérate, por ejemplo, que si tú vas a invertir una cosa, pues eso tiene que estar registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene que estar legislado, tiene que haber unas leyes, tiene que haber algo que lo ampare. Si tú estás invirtiendo una cosa que eso no está legislado, pues la llevas todas de perder. Y si a la hora de comprar unos pagarés o unos valores, y tú no estás enterado cómo te van a devolver luego ese dinero y te han estafado, pues es tu culpa. Es culpa del que te lo ha vendido, pero es tu culpa. Entérate antes de creerte lo que te dicen. Yo lo digo también en el libro, lo he leído también. Hay un autor muy, muy bueno que os lo recomiendo, que es Aitor Zárate. Tiene unos libros que son maravillosos, es la Biblia de la economía, de la inversión, y son libritos finitos que se leen tipo una historieta muy bueno. Y Aitor te dice que no te creas nada de lo que te vendan. De nada, ni de un banco, ni de una empresa de telefonía, de nada. Que si tú quieres algo, que tú vayas y lo busques, ¿sabes? Quiero invertir en este producto, o quiero comprarme contratar esta ADSL. Ve tú, infórmate. No te creas que te llama y te dice, es que esto, que lo otro. No. Yo voy a informarme y yo voy a comprar lo que yo quiera, no lo que tú me vendas. Porque cuando tú te crees lo que te están vendiendo, la letra pequeña no te la dicen, o tú no la entiendes, o no estás escuchando, y por ahí es por donde pecan muchas personas. Oye, para ti la palabra motivación, ¿qué significa? Porque a veces se habla de que hay gente desmotivada, la sociedad está desmotivada a la hora de emprender, la juventud. ¿Falta motivación o la motivación es un invento? No. La motivación va con la pasión que tú la pongas. Para mí la palabra más importante es la pasión que tú lo pongas a todo lo que hagas, a tu actividad, a tu vida sentimental, a cualquier cosa. La pasión que tú le pongas es lo que te hace que lo vivas de una forma intensa, Álvaro, y que le pongas el 120% a lo que estás desarrollando, en cualquier cosa, no solamente en el plano sentimental. Entonces, falta de motivación es porque no te apasiona lo que tú vas a emprender, o porque el miedo te supera. Entonces, esa falta de motivación tú tienes que pensar en los porqués, como te he dicho antes. Porque la palabra real sería ¿por qué? ¿Por qué quiero hacer esto? Lo que pasa es que es
quiero hacerlo porque me va a suponer esto. ¿Por qué tengo miedo? Porque me puede pasar esto. El por qué, haces una lista, o sea, ¿por qué no hago esta actividad? ¿Por qué no se ríe? Porque haces una lista y después esa lista tú la repasas y dices, bueno, pues es que yo esto lo puedo superar así, o lo puedo superar de esta forma. Y ya sobre eso tú ya te motivas. Y dices, ¿voy para adelante o no lo voy? Pero primero tienes que poner una base. La motivación te falta un motivo porque no tienes la idea clara. Pues estamos aquí hablando para aquellas personas que se hayan incorporado ahora a la televisión con Manuel Sánchez sobre El carpintero Feni, un libro que va a presentar próximamente aquí en Villa del Río, un libro que habla de, no sé si más de Manuel Sánchez que de tu padre. Mitad y mitad. Y que habla de muchas cosas, habla hasta de religión, de creencias, de dudas. Habla, mira, por ejemplo, habla de cómo yo he aprendido a defenderme en inglés. Yo no sé inglés. Yo, pues, por suerte o por desgracia, estudié francés. Me tocó en una zona donde se estudiaba francés. Claro, pero yo me defiendo que te habla. Me defiendo en inglés y te habla ahí cómo. Hay mucha gente hablando de la motivación, que yo los conozco, y dice, es que yo hasta que no tenga vocabulario yo no me echo a hablar. No, a mí me importa un comino que no me eche a hablar. Yo en mi tienda, lo cuento ahí también, primero aprendí a entonarlo, a imitar su entonación. Tú sabes que los ingleses se dice que hablan como si tuvieran la pipa aquí, y los americanos como boca llena de patata, ¿sabes? Entonces aprendí a la entonación y después las palabras a mitad me las inventaba. Pero yo iba cogiendo un día una palabra, otro día otra palabra, procuraba todos los días aprender alguna que otra palabra. Si aprendías, por ejemplo, 3 palabras, al cabo del mes son casi 100 palabras. Al cabo del año son más. O sea, tienes una serie de conocimientos, pero yo no decía, hasta que yo no sepa vocabulario no me meto, no. Tienes que perder ese miedo y tú mismo tienes que decir, yo voy a aprender, yo el poquito inglés que sé, lo digo como el que se ha ido a Alemania y viene chapurreando alemán. Yo no sé inglés, pero chapurreo en inglés, o sea, algo me defiendo. Pues como en un arreglo de eso, va todo lo demás. Claro, y ¿a quién vamos a conocer más? ¿A Manuel Sánchez o a tu padre? A los dos. A los dos. Como te digo, como te he dicho antes, el libro empieza contando los orígenes de mi padre, cómo llegó a crear la empresa que creó, cuenta pues sus desafíos que tuvo cuando la vida lo tumbó varias veces y tal, y después ya pasa con Manuel Sánchez. O sea, cuento por qué yo di el salto y me fui a vivir a donde estaba viviendo hasta hace poco, los motivos que me llevaron a estar allí y cómo allí pues, me establecí. Ahí cuentan las circunstancias. Entonces, digamos que la mitad del libro, un poco menos de la mitad, habla de mi padre, de José Sánchez Pérez, y después a partir de ahí ya habla de cómo lo que yo he aprendido lo he aplicado allí. Cómo me establecí, como por ejemplo yo cuando monté mi primera tienda, pues hice una especie de estudio de mercado rudimentario en plan chapucero. De la zona, ¿no? De la zona, yo me sentaba en un coche, en la puerta de la competencia, yo había visto un local que me gustaba, y el local, en la misma calle, en la esquina, había una tienda de fotografía. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar a ver cuánto supuestamente vende esta supuesta competencia por si me quedo con ese local. Me sentaba en el coche, aparcaba enfrente, por la mañana, 3 horas, de las horas puntas, y contaba la gente que entraba, la gente que salía con una bolsa, y sobre eso yo durante un tiempo estuve haciendo un estudio de mercado. Y dije, bueno, de promedio, pues si ha entrado sin nada y ha salido con un sobre es que ha revelado tantos carretes, o que si ha salido con una bolsa es que ha comprado tal, y yo pues me sacan mi estadística, y entonces con eso me salían los números de mi tienda. Entonces, digamos que eso fue ya una vez que me establecí allí, pero me establecí gracias a que mi padre me arrastró para allá, ¿sabes? Entonces va una cosa, o sea, empieza con la historia de los orígenes y después hace así y coge un empalme y ya sale Manuel Sánchez. Por eso voy a hablar un poco de los dos. Bueno, pues este libro va a ser presentado próximamente, la semana que viene, el sábado creo, ¿no? El sábado 29 en el Teatro Olimpia a las 8:30. Es entrada libre y bueno, pues todo el que quiera asistir. Un libro en el que vemos que colabora el ayuntamiento. ¿De qué manera ha respondido el ayuntamiento ante esta propuesta tuya? Pues mira, yo le agradezco a Jesús Morales, que me ha atendido muy bien, me ha cedido el teatro para el día que se concretó y ellos han colaborado en la edición también del libro y después pues el ayuntamiento también me ha dado alguna idea de lo que se puede hacer. Después también le agradezco a Paqui León de la Asociación El Granadillo, es la que se va a encargar de todo lo que se necesita montar allí, y después Paqui León también se va a encargar de lo que es la venta del libro, porque también te comento que yo lo he hecho el libro sin pensar en que me pueda repercutir en nada, al revés, el libro todo lo que se venda, el libro que se venda, se va a encargar Paqui León de venderlo, porque va íntegramente para la Asociación El Granadillo. ¿Y por cuánto vamos a poder adquirir este libro? El libro, el día de la presentación, se puede adquirir por 10 euros.
Después están ya en las librerías, en Amazon, en Agapea, en la Casa del Libro, están 14,90, pero ese día son 10 euros lo que se va, porque con idea de que se venda la mayor cantidad posible para que la asociación El Granillo pues también le merezca la pena el esfuerzo que ellos van a hacer, repartiendo los carteles, estando allí atendiendo a las personas que quieran comprarlo y tal. Pues un libro sin duda para conocer la vida de Josampe, de Manuel Sánchez, y para quitarle un poquito de miedo a esas ganas de comerse la vida, que si no nos come ella. Ganas de comerse la vida, exacto, tú lo has dicho, ganas de comerse la vida. La vida es maravillosa, Álvaro. Yo soy de la opinión de que no existe ni el mañana ni el ayer. El ayer ya pasó, el mañana todavía no llega, es una cosa incierta y puede que no llegue. Y todos conocemos, el que más el que menos conoce algún caso de personas que han tenido una muerte súbita, que han tenido una muerte repentina, por ejemplo, aunque sea una cosa triste, ¿no? Entonces, tal y como dice la sabiduría oriental, hay que vivir el presente. El presente es eso, un presente, un regalo, el aquí y el ahora. Yo ahora mismo estoy disfrutando de estar contigo. Dentro de media hora no sé dónde estaré, o si estaré aquí o ya no estaré, ¿sabes? Eso es lo único que cuenta, Álvaro. Pues para mí, de luego, Manuel, ha sido un placer tenerte aquí en la televisión, de contarle a los espectadores pues la publicación de este libro y de invitarles el día 29 de marzo, sábado, a las 9 de la tarde en el Teatro Olimpia, a las 8:30, perdón, a las 8:30 el día 29 de marzo, sábado, en el Teatro Olimpia, a que asistan a este acto de presentación del libro del carpintero Fénix, que sin duda vamos a disfrutar y vamos a tener la oportunidad de adquirirlo y ayudar también a la asociación El Granadillo. Pues muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros, y no sé si nos quieres decir algo más para los espectadores. No, nada más, agradecerte que me hayas invitado a tu televisión y bueno, pues que gracias a esta entrevista lo van a conocer muchísimas personas de aquí del pueblo y que bueno, que espero que haya una asistencia masiva y que a Paco y León pues les repercuta en que se vendan muchos libros. Te digo que no lo he hecho con ideas de nada, lo he hecho simplemente... El libro lo he escrito, Álvaro, yo tenía dentro un sentimiento que tenía que expresarlo. Te digo que eso lleva años dando vueltas. Y hace 2 años empecé a escribirlo y empezaron a surgir la idea, empezaron a surgir la historia, empezaron a surgir las cosas. Y después pues se me ocurrió que el libro yo no lo quería como que una repercusión monetaria, lo he hecho por gusto. Ha sido una autoedición lo que he hecho, o sea, no está patrocinado por el ayuntamiento, pero que no ha habido ninguna editorial así, ninguna que haya repercutido en el tema. Sí que la editorial que lo ha imprimido se ha encargado de ponerlo a la venta en sus catálogos, como te he comentado, las librerías esas que está y tal, ¿vale? Pero nada más, o sea, no hay ninguna otra cosa. Lo he querido hacer, el para qué he hecho el libro ha sido pues principalmente para que quede en la historia reflejado lo que es la figura de José Amper, que entiendo, no porque sea mi padre, pero entiendo que fue una persona importante en la historia de nuestro pueblo, porque sirvió de un trampolín pues para lo que aquí ha habido, y que ahora por desgracia, pues por la situación que estamos teniendo, ha minorado muchísimo, pero que eso sigue estando ahí. Ese conocimiento sigue estando ahí. Esos profesionales que se han formado siguen estando ahí. Y hay gente fantástica y hay empresarios fantásticos y que yo pienso que cuando de aquí a unos años salgamos, ahí va a seguir, va a haber un resurgir otra vez. Yo por lo menos lo veo así, Álvaro. Pues muchas gracias, Manuel, y enhorabuena por este libro, que sin duda es compartir y regalarnos pues también la historia de nuestro pueblo. Gracias a ti, Álvaro. Muchísimas gracias.